La ONU está temblando. La reciente reforma militar en México ha puesto a los organismos internacionales en alerta. La decisión de trasladar el control de la Guardia Nacional al ejército ha estado en una ola desesperada de preocupaciones en el corazón de las élites, donde los expertos de la ONU temen que este movimiento signifique un nuevo enfoque más firme y autónomo en la seguridad pública mexicana. Veamos el siguiente informe. La ONU está aterrada. Le temen al ejército mexicano. La comunidad internacional, desde sus cómodas butacas en Ginebra, observa con ansiedad cada movimiento que surge desde el corazón de México. Los especialistas de la ONU han levantado la voz en señal de alarma ante una reforma que amenaza, según ellos, con transformar al país en un territorio controlado por las Fuerzas Armadas. Esta inquietud, por supuesto, no es casual. Más bien refleja un temor profundo hacia la creciente influencia militar en la seguridad pública mexicana. Sin embargo, detrás de las críticas emerge una cuestión central. ¿Es justa la intervención de la ONU en los asuntos soberanos de México? En los últimos años, la relación de México con sus Fuerzas Armadas ha sido el centro de un debate en el que convergen la seguridad pública, los derechos humanos y la soberanía nacional. La reforma constitucional aprobada por el Senado mexicano, que traspasa el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, ha sido de infarto para Occidente, sobre todo para Estados Unidos. No solo representa un movimiento estratégico en la lucha contra el narcotráfico, sino que también simboliza una reafirmación del control del Estado sobre su propio destino. La ONU, por su parte, parece haber reaccionado con un pánico previsible. Al fin y al cabo, un ejército fuerte y decidido es algo que asusta a cualquier organismo internacional que esté acostumbrado a supervisar sin resistencia. Los expertos de la ONU advierten sobre los supuestos riesgos de que esta reforma militar aumente las violaciones a los derechos humanos, citando específicamente la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Pero estas acusaciones no son más que palabras vacías, si no se contrastan con la realidad en el terreno. La historia reciente de México está marcada por décadas de violencia e impunidad, situaciones que paradójicamente ocurrieron bajo un esquema de seguridad que estaba parcialmente en manos de civiles. Ahora, con la Guardia Nacional bajo el mando directo de la Sedena, surge la posibilidad de que por primera vez en años el Estado recupere el control total de su seguridad interior, algo que sin duda es un golpe directo a los intereses de aquellos que siempre han visto en México un terreno de juego para sus intervenciones diplomáticas. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? De inmediato comenzamos. Nos encontramos frente a un tema delicado, la reforma militar en México. Y aquí yo quiero resaltar una palabra clave: soberanía. Sin duda un pilar fundamental para cualquier nación que busca mantenerse independiente en un mundo lleno de presiones externas. La reciente decisión del gobierno mexicano de transferir el control de la Guardia Nacional al Ejército ha sido recibida con mucha alarma, con mucha preocupación por los organismos internacionales. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿qué motiva esta preocupación, esta alarma? Y más importante aún, amigos de Prensa Alternativa, ¿qué derecho tiene un organismo internacional como la ONU a interferir en las decisiones internas de un país soberano? ¿Quién les dio derecho a eso? La reacción de la ONU, previsible en su esencia de cuidar los derechos humanos, refleja un miedo profundo a perder el control sobre los movimientos de un país que ha decidido tomar las riendas de su seguridad interna. Y esto es muy común. Esto no es una decisión descabellada, amigos de Prensa Alternativa. Muchos países en el mundo tienen un componente tan importante como lo es la Guardia Nacional, que se encarga de la seguridad interna del país, en manos del ejército, en manos de sus Fuerzas Armadas, porque se está hablando de la seguridad interna de un país entero. Entonces, la reacción de la ONU va mucho más allá.
De ellos desde la comodidad entonces en Ginebra, con supuestos expertos internacionales, lanzan alarmas a la prensa occidental con ansiedad de cómo México está trazando un nuevo rumbo. Y ese nuevo rumbo es independiente de las recetas tradicionales que ha sido impuesta desde el extranjero en gobiernos anteriores en México. Y sin duda, esto les va a generar incomodidad. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos con el análisis. Es cierto que la Guardia Nacional fue creada en el 2019 como un cuerpo de seguridad de índole cívico-militar y que en sus primeros años se mantuvo bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, con más de 100.000 efectivos desplegados por todo el territorio nacional, era inevitable que el control operativo terminara recayendo en las manos de quienes tienen la experiencia y los recursos necesarios para enfrentar las amenazas más graves: las Fuerzas Armadas. Desde su concepción, la Guardia Nacional se ha convertido en un pilar fundamental en las operaciones contra el narcotráfico y otros delitos que minan la estabilidad del país. Pero la ampliación de su mandato hasta el 2028, bajo el control de la Sedena, es la pieza que faltaba para consolidar una estrategia efectiva de seguridad. Claudia Sheinbaum, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, ha respaldado firmemente esta reforma, asegurando que su gestión mantendrá la misma dirección. Este apoyo no es fortuito. Sheinbaum entiende que el futuro de México depende en gran medida de la capacidad del Estado para imponer el orden en un país donde las organizaciones criminales han desafiado el poder central por demasiado tiempo. Los críticos internacionales, incluida la ONU, pueden quejarse todo lo que quieran, pero el liderazgo mexicano ha tomado una decisión soberana y lo ha hecho en nombre de la protección de sus ciudadanos. La aprobación de esta reforma con 86 votos a favor y 42 en contra en el Senado refleja la contundencia con la que el gobierno actual y el próximo están dispuestos a actuar. Mientras tanto, los organismos internacionales observan con recelo, temiendo que un México militarmente fortalecido puede actuar de forma independiente y sin pedir permiso a nadie. Es necesario recordar que la soberanía de un país no está para ser negociada ni vigilada por terceros. De hecho, los temores de la ONU se alinean con un patrón más amplio de desconfianza hacia cualquier nación que decida reforzar su aparato militar como una herramienta de soberanía. No se trata solo de México. La historia nos muestra ejemplos de países que al reforzar sus estructuras militares se convirtieron en actores clave en el escenario global, desafiando los dictámenes de organismos internacionales. Desde el renacimiento militar de Rusia hasta el desarrollo de China, como una potencia indiscutible, la fortaleza militar ha sido esencial para quienes buscan hacer valer su independencia en un mundo lleno de intromisiones. México, a lo largo de su historia, ha enfrentado innumerables intentos de injerencia externa. Desde las invasiones extranjeras del siglo XIX hasta la intervención diplomática más reciente, el país ha luchado por mantener su soberanía intacta. Ahora, con esta reforma militar, parece que el país ha decidido que es hora de redefinir su futuro en sus propios términos. Las críticas de la ONU y otros organismos solo subrayan el impacto que este cambio tiene en el escenario global. Lo que resulta verdaderamente impactante es que, mientras la ONU eleva sus preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos, la realidad es que el narcotráfico y las organizaciones criminales han cometido los peores abusos en territorio mexicano. El fortalecimiento de la Guardia Nacional bajo control militar es una respuesta directa a un problema que ha costado miles de vidas y ha socavado la estabilidad del país durante décadas. Continuamos con este análisis. El temor entonces de Occidente no solo se limita a la militarización de la seguridad pública, va mucho más allá, insisto. Pero es que tenemos que recordar que es un gran movimiento que viene del presidente López Obrador y que va a continuar la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces, tenemos que recordar, por supuesto, la reforma
Judicial. La reforma al Poder Judicial ya logró la aprobación de más de 20 congresos estatales de México. Y tiene que ver con una gran reforma para que el pueblo mexicano pueda tener un verdadero poder independiente y autónomo, además electo por el propio pueblo. Y esto está en consonancia con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para la reforma. Entonces, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había comunicado que la reforma del poder se aprobó en la mayoría de los estados. Una reforma constitucional que requiere la aprobación de la Cámara de los Diputados, efectivamente. Y esto fue consultado por el pueblo mexicano en todos los niveles, municipal, estatal, regional. Y es así como entonces el presidente López Obrador promulga la reforma judicial en México. O sea, es un gran movimiento para recuperar la seguridad interna de México, que estaba minada por gobiernos anteriores de corrupción, de crimen organizado, y la reforma para que la Guardia Nacional pase al ejército es parte de toda esta gran reconstrucción de lo que está haciendo México con su seguridad interna. Ya suscribieron el decreto para la publicación de la reforma judicial. Y esto fue un momento histórico. Es un momento histórico, a pesar de la prensa occidental que quiso vender esto oscureciendo la gran reforma judicial, de los amigos de Occidente, de los amigos del crimen organizado, que querían detener esta reforma judicial. Y esto tiene que ver, insisto, también con la Guardia Nacional. Es un plan para recuperar, para restablecer el orden interno en todos los niveles en México. Y entonces, por supuesto, las críticas se han elevado. Se han elevado. Si uno ve la reforma militar a través de los ojos de Occidente que vemos que lo que simboliza para ellos es la reafirmación de la autonomía de México, una postura que puede ser interpretada como una declaración de independencia frente a la vigilancia occidental. Y entonces quieren vender esto como posibles violaciones de derechos. Imagínense esto, posibles violaciones a derechos humanos. O sea, está encendiendo alarmas por hechos que no han ocurrido. Y como lo vimos en el video, las violaciones a los derechos humanos son por parte de las organizaciones criminales. Lo que sí es cierto es que las Fuerzas Armadas de cualquier país pueden estar en escrutinio en algún momento por parte de ciertos sectores. Pero lo que no podemos ignorar aquí es que México, en su mayoría, ha sufrido muchísimos horrores por los grupos criminales organizados, que durante décadas han desafiado el control del Estado. Han sido responsables de las peores atrocidades en el país. Entonces, ¿qué derecho tiene la ONU para querer cortar los esfuerzos de un país que quiere combatir estos crímenes? Y entonces tiene el tupé de cuestionar las decisiones soberanas.
en un país que está luchando por recuperar su seguridad interna. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la soberanía de México no está en juego, señoras y señores. Su respaldo a esta reforma es un reflejo del compromiso de la seguridad nacional y de la protección a los ciudadanos, al igual que la reforma judicial. Y entonces estos organismos internacionales que observan de lejos quieren cuestionar las decisiones que buscan garantizar la paz y el orden público en México. Y por supuesto, la intervención de Estados Unidos. Y este tema no puede sorprenderle a nadie. El temor que genera un México fuerte, con una estructura militar sólida y bien organizada, pues es palpable en México. Durante años el vecino del norte ha intentado tener una influencia considerable en las decisiones de la seguridad de México, porque es que le afectan el negocio. Pero esta reforma que coloca a la Guardia Nacional bajo el mandato directo del Ejército representa un duro golpe a las mafias, al crimen organizado, a los negocios oscuros. Y entonces Estados Unidos, al igual que la ONU, teme que México comience a actuar de manera independiente, sin pedirle permiso ni lineamientos impuestos desde Washington o Nueva York, y que comiencen a haber cambios positivos para los ciudadanos mexicanos. Vamos a ver la última parte del informe y finalizamos este análisis. No es la ONU ni ningún organismo internacional quien paga el precio del crimen organizado en las calles mexicanas. Es el pueblo de México el que sufre las consecuencias y el gobierno mexicano el que está actuando para ponerle fin. Si bien algunos pueden argumentar que el papel creciente de los militares en la seguridad pública es un motivo de preocupación, es crucial reconocer que en muchas partes del mundo las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel clave en la defensa de la soberanía y el orden interno. En el caso de México, el Ejército ha demostrado ser una institución confiable, disciplinada y comprometida con la protección del país. Las cifras hablan por sí solas. Desde el despliegue de la Guardia Nacional, los niveles de violencia en algunas de las áreas más afectadas por el crimen han mostrado una tendencia a la baja. Aunque aún queda mucho por hacer, el progreso es innegable. La decisión de traspasar el mando de la Guardia Nacional a la Sedena también tiene un componente estratégico. El crimen organizado en México ha mostrado una capacidad impresionante para adaptarse a los cambios en la política de seguridad y ha sabido aprovechar las debilidades en los cuerpos civiles para infiltrarse y corromper. Al poner a la Guardia Nacional bajo el control militar, el gobierno mexicano está enviando un mensaje claro. No habrá espacio para la corrupción ni para las concesiones. Esta es una guerra que debe ser ganada y se utilizarán todos los recursos disponibles para lograrlo. El respaldo de Claudia Sheinbaum a esta medida no es solo un apoyo político. Es un compromiso con la seguridad y la soberanía de México. Con esta reforma se garantiza que el Estado mexicano tenga las herramientas necesarias para enfrentar las amenazas a su estabilidad. La intervención de la ONU, por otro lado, solo refleja su temor ante un país que decide tomar el control de su propio destino. La presidenta Claudia Sheinbaum está decidida a continuar y a recuperar la estabilidad, la seguridad interna de México, sin duda alguna. Y por supuesto, el mismo principio, la soberanía no es negociable. No va a haber presiones diplomáticas que obliguen al gobierno de la presidenta Claudia a recular
sobre la reforma hacia la Guardia Nacional. Ya México está lista para enfrentar todas las amenazas internas sin la necesidad de que otros dicten cómo México debe hacerlo. Y la pura realidad con todo este show mediático es que los organismos internacionales como la ONU temen perder la capacidad de influencia en un país que ha decidido priorizar su seguridad por encima de las opiniones de cualquiera. Y lo que se debe entender aquí es que la soberanía y la seguridad nacional de México no van a estar sujetas a negociaciones ni por la ONU ni por nadie. Ya el gobierno mexicano tomó la decisión en proteger a sus ciudadanos y que ningún organismo internacional va a tener el poder de revertir la decisión. La reforma militar en México es sin duda un movimiento estratégico que busca devolverle el Estado, el control total y la seguridad interna a su gobierno. Algo que durante años ha sido erosionado por el narcotráfico, las organizaciones criminales, por la injerencia extranjera, por los negocios sucios. Entonces, las críticas de la ONU, y estas críticas de la ONU, no se crean ustedes que de estos supuestos expertos de la ONU no tiene que ver con Estados Unidos. Esto simplemente es el reflejo de Estados Unidos del temor a un México que se niega a seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Y en última instancia, esto es un mensaje para que todo el mundo sepa y escuche que la soberanía de México no va a ser negociada y que su seguridad interna y que todo el control de su seguridad pasará a las manos del Estado mexicano. Y eso es lo que tanto teme Estados Unidos. Estaremos viendo muy de cerca cómo se desarrolla la implementación de esta reforma y las noticias de los portales, a ver cómo lo vende la prensa occidental. Yo soy Mirelvis Gutiérrez, un placer haber estado con ustedes y será hasta una próxima oportunidad.